Amén. Amén, hermanitos. Buenas tardes, buenas noches, donde se encuentre. Estamos ya para comenzar nuevamente el libro de Lucas con nuestro hermano Agustín Afonso. La semana pasada estuvimos viendo parte del capítulo 6 de cómo Jesús sanaba en el día de reposo y cómo Jesús escoge a sus apóstoles, sus más allegados para su ministerio. Bueno, bienvenidos sean todos, amados hermanos, y que Dios les bendiga grandemente. Empezamos, Agustín. Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Dios me lo bendiga a todos. Bueno, como dijo Alejandro, la semana pasada, el martes pasado, estuvimos viendo parte del capítulo 6 de Lucas. Estuvimos hablando un poquito sobre los milagros o las sanaciones, o la sanación que hizo Jesús un día sábado de un hombre que tiene la mano seca, o la mano tullida, como dice. Y los fariseos, como decíamos, no buscaban o no veían la gloria de Dios en esas sanaciones, porque ellos sabían que Jesús podía sanarlo. Para mí, para lo que yo creo, ellos mismos habrán introducido este hombre dentro de la sinagoga con el propósito de que Jesús lo curara, porque ellos decían, vamos a ver si lo cura, porque ellos sabían que él podía curarlo. Entonces ellos no veían el milagro, no veían las sanaciones milagrosas que hacía Jesús, no veían las señales, sino que buscaban ocasión simplemente de poder acusarle y poder condenarle, porque Jesús le estaba quitando lo que era privilegio, le estaba quitando protagonismo a ellos ante el pueblo, porque ya mucha gente estaba siguiendo a Jesús por la señal y los prodigios que hacía, y ya estaban apartándose un poquito más de lo que eran los fariseos, lo que eran los que velaban y cuidaban de que la ley fuera cumplida. Entonces ellos simplemente no querían ver las profecías, no querían recibir, entender las profecías, no les importaba. Ellos simplemente pensaban en su propio prestigio, pensaban en ellos mismos, eran egoístas y simplemente querían sacar a Jesús del medio, y la manera de sacarlo del medio era acusarlo de violar la ley de Moisés. Era una manera de poder salir de él, o sea, acusarlo y poder hasta acusarle de esa violación de la ley y poderlo hasta matar, que fue lo que sucedió al final. Con testigo falso, al final terminaron condenando a Jesús. Entonces, lo que llama la atención es eso, que ellos no veían la gloria de Dios y ni querían verla tampoco. Ellos simplemente les interesaba, era su propio prestigio, era ellos mismos, no perder no perder prestigio, no perder autoridad ante el pueblo. Después vimos cuando Jesús elige a los 12 apóstoles, vemos que lo primero que Jesús hace antes de elegir a los 12 apóstoles es irse a un lugar desierto, un lugar solo, y pasó toda la noche orando a Dios. Estuvimos hablando un poquito sobre la oración, sobre cómo Jesús oraba o lo que Jesús pensamos que pudo estar en comunicación con el Padre, cuál es la razón, que era simplemente elegir a estos 12 apóstoles, estos 12 hombres, los cuales Jesús iba a preparar durante aproximadamente 3 años para la labor que iban a tener por delante. La razón por la que Él los eligió fue para eso, una labor importante que ellos tenían por delante, y era después que Jesús se fuera, ellos querían a cargo de lo que era el establecimiento de la iglesia, la predicación de la palabra de Dios, la predicación del evangelio, para que se estableciera lo que era el reino de Dios y la gente pudiera entrar a formar parte de ese reino. Después vimos a Jesús atendiendo una multitud de personas, la gente lo seguía, dice que una multitud de personas seguía a Jesús hasta el versículo 19, y sabíamos por qué lo seguía. La gente ya creía en Jesús por las señales que hacía, algo que los fariseos no hacían, que era creer en Jesús por las señales que hacía, por los milagros. Y estas personas, todos los que estaban enfermos, todos los que tenían personas enfermos, endemoniados, lo traían a Jesús, y dice que todos eran sanados, todos eran sanados. O sea, Jesús no hacía excepción de ninguna persona, sino que a todos sanaba. Imagínense el trabajo que tenía Jesús, pasar toda la noche orando y seguir trabajando durante el día. Era un trabajo bastante fuerte, y Jesús lo hizo. La prioridad de Jesús siempre era la gente, las personas, y él siempre atendía a todos. Pero él tenía interés especial en los 12 que había elegido, y por eso cuando vamos a ver ahora el versículo 20 en adelante, donde él le enseña a ellos. Dice que él reúne a sus 12 apóstoles en un sitio, en un monte, aunque había una multitud, pero él dedica ese sermón, lo que llama Mateo el sermón del monte, o vemos como Mateo el sermón del monte, donde él dedica ese sermón, esa enseñanza
a sus discípulos, a sus apóstoles, a lo que él había elegido. Y aquí Lucas lo especifica mejor que Mateo. Dice el versículo, bueno, vamos a leer, aquí puede leer el versículo 20 hasta el versículo 26, que vamos a ir comentando estos versículos. Versículo 20 al 26 de Lucas capítulo 6. Sí, la hermanita Nelly, por favor. Ya, hermanitos. 6:20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestros nombres como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Entonces Jesús, alzando los ojos hacia quiénes, hacia sus discípulos. Había una multitud, como dice Mateo, fíjese cómo lo dice Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. O sea, había una multitud, él subió al monte, se sentó, ¿y quiénes vinieron a él? Sus discípulos. ¿A quién le estaba enseñando? Según el versículo 20 de Lucas, dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. Entonces él estaba enseñando, eran sus 12 discípulos. Ya él había elegido los 12 discípulos, los 12 apóstoles, y él quería dejar una enseñanza clara para ellos. Quería enseñarlos, él quería que ellos aprendieran realmente cuál era la manera como debería vivir un cristiano o qué les iba a acontecer a ellos para que cuando aconteciera ellos supieran que eso iba a ser parte de lo que ellos iban a vivir y que era normal que vivieran eso. Y Jesús se lo está anunciando de antemano para que ellos entiendan que eso iba a ser así. Entonces él empieza diciendo, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué significa bienaventurados? ¿Qué entendemos por bienaventurados? Me gustaría que entendiéramos un poquito la palabra bienaventurados. ¿Qué significa? ¿Qué entendemos? Privilegiado, ser privilegiado. Privilegiados. ¿Qué más podría ser la palabra bienaventurado? Feliz. Bendecidos. Dichosos, Contentos, feliz. contentos, afortunados, ¿verdad? Podría ser la palabra bienaventurados. Ahora él dice, ¿perdón? Bienvenidos. Bienvenidos, gracias. Elegidos. Exacto. Pero, hermano querido, hay Bienaventurados. unas versiones que dicen felices o saciados. Hay algunas versiones que también lo traducen. La mía dice dichosos. O dichosos, dichosos, también puede ser. también. Dichosos, o afortunados, afortunados, personas que son afortunadas. Una persona afortunada es alguien que recibe algo bueno, normalmente. Un dichoso es alguien que recibe algo bueno. Alguien es feliz porque recibe cosas buenas. Pero aquí él dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué reciben ellos como por ser pobres? Según lo que dice el apóstol Jesucristo acá cuando habla sobre este sermón. Ellos reciben el reino de Dios. Bienaventurados vosotros los pobres. ¿Quién eran pobres? Según lo que dice Jesucristo, los apóstoles eran pobres. Ahora, ¿de qué pobreza está hablando Jesucristo? Sabemos que él cuando elige a los apóstoles,
a menos que Mateo haya tenido más o menos posesiones materiales, que era el único que más o menos podía estar más cómodo, pero los demás no deberían ser personas de muy pudientes, eran personas que no tenían muchos bienes materiales, o aparentemente. Creo que Mateo sí, porque cuando él es llamado por Jesucristo, él le hace un banquete en su casa, que hasta Jesucristo es criticado por eso, porque se reúne con pecadores, como decían los fariseos, pecadores, con publicanos. En este caso, Mateo hace eso. Entonces, el que más o menos podía tener algo de bienes materiales o ser más o menos pudiente sería Mateo. Que él hasta dice, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora, ¿de qué pobreza está hablando Jesucristo cuando habla de pobres? Vosotros los pobres. Pobreza espiritual. Pobreza. Sí. Espiritual. Dime. El hermanito Cristian, por favor. Sí. Sí, gracias, hermano. Primero quisiera, mencionar algo de la palabra bienaventurado y recordar que cuando Jesús estaba hablando con los suyos, pues nosotros sabemos que pues Nuevo Testamento se escribió en griego, pero Jesús no hablaba griego. Jesús estaba hablando probablemente arameo o hebreo cuando estaba hablando con los suyos. Entonces, la palabra bienaventurado, nosotros la definimos desde la palabra griega makarios, que es dichoso, gozoso, feliz. Pero desde la perspectiva hebrea, la palabra hebrea bienaventurado es un tocado por Dios, ¿sí? Un bendito por Dios. Y creo que esa es la palabra que Jesús estaría más enfatizando que la perspectiva griega de dichoso, gozoso, feliz, porque él, nosotros tenemos el escrito griego y buscamos las palabras griegas, pero en sí, en la vida de Jesús, él estaría hablando arameo o hebreo. Entonces, él es, cuando dice bienaventurado, tocado por Dios, eso es bienaventurado en el hebreo, desde la perspectiva hebrea, un tocado por Dios o un bendito por Dios. Entonces, la bendición y la felicidad ya no radica en algo superficial, sino soy dichoso, gozoso, feliz, soy tocado por Dios, soy bendito por él. Desde esa perspectiva cambiará un poco nuestra idea con las bienaventuranzas. Y respecto a lo que pregunta de la primera, creo que es la más complicada de todas, las demás son muy sencillas, pero esta de bienaventurados los pobres en espíritu, a veces simplemente, los humildes, pero un pobre en espíritu, interpretando Biblia con Biblia, pues Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, ¿quién es un pobre en espíritu? El que teme a Dios. Pues uno que teme a Dios es tocado por él, es bendito por él y recibe el reino de los cielos. El reino de los cielos es Dios gobernando en tu vida. Entonces, Dios gobierna en la vida de aquel que le teme. Eso es lo que estaría diciendo la primera bienaventuranza. Dios gobierna en la vida del que le teme. Y ese que le teme a Dios es un bendito, un tocado por Dios. Entonces, esa sería, digamos, mi explicación de la primera bienaventuranza, o al menos lo que yo opinaría. Y pues ahora que tuve la oportunidad de descansar, hoy es día de descanso aquí en México por celebración de un día que se celebra aquí, pues tengo la oportunidad de estar participando un poquito más y me alegra mucho. Así que ese es mi comentario, hermano. Gracias. Amén. Qué bueno, hermano. Hermanito, sí. Necesitamos que siga enseñándonos. Así es, así es. Tengo un comentario, Agustín. Sería, yo más o menos cuando estaba conversando con los hermanitos acerca de esto, yo hablo de la relación que tenemos con Dios. Entonces, ser bienaventurado también sería una correcta relación con Dios en este caso. Claro, tiene que ver con eso. Tocado por Dios, como decía el hermano. Bueno, yo puedo opinar que pobre en espíritu es cuando nosotros reconocemos que sin Él no somos nada, porque no tenemos nada, absolutamente nada, si no lo tenemos a Él. Esa es nuestra pobreza, que sin Él no somos, pero absolutamente nada. ¿Qué entendemos por un pobre? ¿Qué es un pobre? ¿Qué entendemos por un pobre? O sea, ¿cuándo definimos que alguien es pobre? Que no tiene, que tiene escasos recursos económicos.
que no tiene recursos económicos, que tiene pocos recursos económicos. Cuando una persona tiene pocos recursos económicos, Es dependiente. ¿qué hace en su vida? O sea, ¿cómo vive su vida? ¿De qué manera puede vivir su vida? Depende de su trabajo. O sea, uno siempre va a De la depender. pura misericordia de O sea, tú siempre vas a depender de otro. Nunca vas a depender de ti mismo porque tú mismo no tienes cómo sustentarte. Entonces, tú siempre vas a depender de alguien más. Entonces, la pobreza espiritual, yo la entiendo de esta manera. Cuando tú eres pobre espiritualmente es porque tú tienes dependencia de alguien. Cuando tú dependes de alguien, en este caso, ¿de quién depende el que es pobre espiritualmente? De Dios, ¿verdad? Dependemos de Dios. Entonces, ¿por qué los apóstoles, Jesucristo le dice vosotros? Fíjense que Mateo lo dice diferente a como dice Lucas. Lucas lo dice, bienaventurados vosotros los pobres. Aquí Lucas no habla de pobres espiritualmente. Él simplemente dice pobres, pobres. Fíjense que cuando hacemos un censo, si hacemos una encuesta, no un censo, una encuesta en la iglesia, creo que más del 90% de los que pertenecen al reino de Dios o a la iglesia son pobres materialmente. Son personas que son de escasos recursos materiales, en su gran mayoría. Por lo menos en Latinoamérica lo vemos así mucho. Estados Unidos no sé, porque no sé cómo no conozco muchos hermanos ya de Estados Unidos, pero sé que por lo menos en Latinoamérica la mayoría de los hermanos son de escasos recursos. Ahora, ¿por qué más personas pobres forman parte de la iglesia y no los ricos forman parte de la iglesia, los que tienen muchos bienes materiales? ¿Cuál sería esa razón? ¿Por qué sería esa razón? Me gustaría la opinión de ustedes. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el porcentaje de personas pobres es mayor dentro de la iglesia que las personas que puedan ser pudientes? Puede ser varios factores, hermanito Alfonso. Por ejemplo, algunos ricos pues consideran que su riqueza es su Dios y no necesita otro en quien creer, ¿no? Y también son más duros de corazón. Inclusive Jesús mismo lo dice, ¿no? Que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Es uno de los puntos. Y bueno, pues parece que ellos como que ya dependen de ellos mismos solos, se valoran demasiado, se autoestiman demasiado, que no necesitan de nadie, así sea de un ser, ¿qué le digo? De un ser mortal o inmortal, ¿no? Bueno, eso no me puedo aclarar. Gracias, hermano. Puede ser eso también. ¿Alguien más quiere opinar algo sobre esto? Manito Fidel. Mira, hermano, yo entiendo un poco esto, de dónde vienen estos discípulos de Jesús. O sea, el pobre, cuando habla de conocimiento, cuando habla de entendimiento, estas personas también vienen y provienen de dónde. Ellos fueron escogidos del mundo. Fueron escogidos para una misión. Pero cuando vemos una persona, cuando digo, mira, este es pobre en espíritu, es porque no tiene a Dios. Y viene de dónde? Le dice, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, las personas que no conocen, que no tienen, porque ellos estaban entendidos, no. Ellos no tenían ningún tipo de conocimiento de lo que era la parte espiritual. No tenían nada de sabiduría. Y el Señor le dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres. Entonces, cuando habla de esta pobreza también, nos podemos involucrar con una pobreza en conocimiento, una pobreza que no saben nada sobre el reino de los cielos. ¿Y qué hizo Él? Él los instruyó. Porque hay en otra parte que habla también de la riqueza espiritual en la Biblia. Entonces, vemos esas dos condiciones y la primera que él habla allí, la primera es esta, cuando dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Cuando habla de ello es porque los saca de allí para enseñarles, para mostrarles el camino que habla aquí en la segunda parte del versículo.
porque de vuestro es el reino de Dios. Entonces, Pero esa si lees el pobreza, No, dime. Sí, esa continúa. pobreza también la podemos relacionar con esto, con el conocimiento, con el aprendizaje. ¿Qué hicieron estos hombres cuando Jesucristo los llamó? ¿Qué hicieron ellos? O sea, cuando Jesucristo le dijo a Pedro y a los demás, síganme, ¿qué hicieron ellos? Cuando le dijo a Mateo, sígueme, ¿qué hicieron ellos? Dejaron todo. Fue instantáneo, Dejaron instantáneo. todo y lo siguieron. Dejaron Sí. todo y lo siguieron. Ellos no se preguntaron, bueno, pero ¿para dónde vamos? ¿Dónde nos llevas? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Ellos nunca se Todo fue al preguntaron nada. instante. No, ellos no se preguntaron nada. Entonces, la pobreza, esta pobreza de la que habla Lucas y de la que habla Mateo, y Mateo sí lo dice, pobres en espíritu, es eso. Personas que son dependientes, que dependen de otro. En este caso, ellos sabían que su dependencia era de Dios. Y ellos sabían que Jesús los estaba llamando porque ellos dependían de Dios y querían hacer la voluntad de Dios. Fíjense el versículo 24. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Cuál es el consuelo de los ricos? Por eso que yo les preguntaba, ¿por qué en la iglesia hay más personas que son pobres, no espiritualmente, sino pobres materialmente, que ricos materialmente? Porque el pobre, cuando necesita, busca, o sea, depende. Claro, no todos los pobres están en la iglesia, pero la gran mayoría de los que están en la iglesia son personas que tienen necesidad. Cuando ya tú no tienes para dónde ir, qué hacer, lo que te queda es caer de rodillas ante Dios, o sea, es buscar a Dios. Y eso es lo que hace la gente, buscar a Dios. Se dan cuenta de que necesitan a Dios. ¿Por qué los discípulos siguieron a Jesús? Porque sabían que necesitaban a Dios, porque querían hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús los llama, ellos no ponen pretextos. Ellos siguen a Jesús, simplemente, los siguen. Y creo que la elección, cuando Jesús ora toda la noche para elegirlos a ellos, tenía que ver con eso, la manera como ellos reaccionaron en el momento que fueron llamados para que fueran sus apóstoles, sus discípulos. A pesar de que también eligió a Judas, pero Judas tenía algo que cumplir también, que era, él tenía que traicionar a Jesús de algo que estaba escrito y que tenía que suceder. Entonces la pobreza que yo entiendo acá, la pobreza espiritual, es una dependencia de Dios. Fidel, yo entiendo que uno, si no tiene conocimiento, si uno no entiende la palabra de Dios, uno se puede decir que es pobre mentalmente en cuanto a conocimiento. Pero yo creo que aquí no se está refiriendo a eso. Aquí se está refiriendo a dependencia, pobres espiritualmente, dependencia de Dios. Cuando yo estuve en Canadá visitando a mi hermano que vive en Montreal, nosotros visitamos la iglesia de Cristo allá en Montreal. Creo que ya eché ese cuento. Y estuvimos hablando con los hermanos, que hay muchos hermanos latinos allá en la iglesia. Y ellos me decían que ya era muy difícil predicar el evangelio. Y yo le preguntaba por qué es difícil. Me dice, porque aquí la gente no necesita a Dios, porque la gente aquí está bien, está cómoda, tiene casa, tiene carro, tiene empleo, ganan bien, la gente tiene comodidades, no necesitan a Dios. Entonces, cuando uno tiene todo lo que uno necesita para supuestamente ser feliz, y la felicidad solamente la busca en el mundo, entonces ya uno no tiene necesidad de Dios. Cuando uno es pobre materialmente, se da cuenta de que le hace falta cosas y el único que se la puede solucionar muchas veces es Dios. Y claro, hablando de la parte espiritual, sabemos que estos hombres no buscaban a Dios simplemente aunque muchos buscaban a Jesús para ser sanados, para ser librados de espíritus de demonios, ¿verdad? Por la persona endemoniada. Pero Jesús les estaba enseñando que la verdad pobreza es aquella que tiene necesidad de Dios, que busca a Dios y para llegar a dónde. A lo que él le dice, porque de ellos es el reino de Dios, para ser parte del pueblo de Dios, porque él les está enseñando que realmente la vida, la verdadera vida del hombre no es acá en este mundo. Muchos equivocadamente buscan la felicidad en el mundo, tratan de acumular riqueza, pero realmente eso es algo que es pasajero, eso se va a acabar porque la verdadera vida del hombre no es aquí en el mundo, sino que es más allá, después de esta vida. Por eso él habla del reino de Dios, y el reino de Dios tiene que ver con el pueblo de Dios, lo que es las personas que pertenecen a Dios. Entonces la pobreza espiritual tiene que ver con eso, una dependencia de Dios. Cuando dependo de Dios, cuando necesito a Dios, es cuando yo busco a Dios. Si yo no necesitara a Dios, yo no busco a Dios. Uno busca a Dios porque lo necesita, porque siente esa dependencia de Dios, tiene esa pobreza y una dependencia de buscar a Dios. ¿Alguien más quiere comentar sobre esto?
Sí, Agustín, antes de pasar con mi hermano Cristian y luego con mi hermano Pedro, me hiciste acordar de clases anteriores cuando en el Lucas 4:18 Jesucristo abre el pergamino de Isaías y dice que va a anunciar el evangelio a los pobres. O sea, me llevaste a ese pasaje. Hermano Cristian y luego el hermano Pedro, por favor. Sí, Cristian. Puedes hablar entonces, Cristian. Sí, Alejandro. Ok. Sí, sí. Y me gustaría retomar ese pasaje porque es muy bueno como ejemplo, ¿no? Como un paralelo, digamos. Dice, Esmirna, la congregación dice que era pobre. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Esa es la diferencia de un rico con un pobre, y lo que decía usted, ¿por qué hay más pobres en las congregaciones? Porque el rico es lo que dice. El rico dice, yo soy rico, me he enriquecido yo y no tengo necesidad de nada. Pero la realidad es que le dice Jesús, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, el rico que dice no necesito de Dios, el rico es pobre porque no tiene el reino de los cielos, porque no es tocado por Dios, porque Dios no gobierna su vida, por eso es pobre. Pero el pobre, como le dijeron a Esmirna, tú eres rico. El que no tiene nada es rico porque tiene el reino de los cielos, porque es tocado por Dios, porque Dios reina en su vida, por eso es rico. Y es interesante, hablando ahora de la perspectiva griega, que hay dos palabras para hablar de pobre en el pensamiento griego. Una es togeía y la otra es penía. Togeía indica un estado de indigencia, togeía, y penía alguien que tiene lo necesario nada más. La congregación de Esmirna, la palabra que se utiliza para decirle tú eres pobre es togeía. Tú eres indigente, tú no tienes nada, pero espiritualmente lo tienes todo. Y es la misma palabra que se utiliza aquí, bienaventurados los pobres, los indigentes, los que no tienen nada porque lo tienen todo. Entonces, ante los ojos de los hombres no podemos tener nada humanamente hablando, pero con Dios lo tenemos todo, porque somos tocados por Él, porque Dios gobierna nuestra vida. Y eso es bien interesante, ¿no? Entonces, un bienaventurado depende de Dios, lo deja todo por Él, le teme y lo obedece, lo busca. Ese es bienaventurado, tocado por Dios. Hermano querido, su turno. Hermano querido. Ajá. Gracias, Bueno, hermano Cristian. Bueno, escuchando los comentarios, bueno, maravilloso. Gracias a Dios por el aprendizaje. Me llamó la atención el comentario de hermana Alex. Y bueno, me llama también mucho la atención y me identifico mucho con el término que usa el hermano querido, que es la dependencia. La pobreza en este caso está muy asociada a ser dependiente o independiente. El pobre en este caso es dependiente y el rico cree que es independiente. En el fondo no es independiente nada. Aparte del término independencia, yo también uso otro término que es la suficiencia. O sea, el rico cree que es suficiente por sí mismo, que es capaz por sí mismo, que está bien por sí mismo, que tiene los recursos por sí mismo. El pobre no. El pobre es todo lo contrario, es lo opuesto. Eso hace que el rico sea arrogante, eso hace que el rico sea ingreído, prepotente, que tiene la autoridad, que tiene la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Y para acercarnos a Dios, pues eso no funciona, ¿verdad? Recuerdo mucho un proverbio, ¿verdad? Un proverbio que tengo acá a la mano, pero lo ando a Proverbios capítulo 30, versículo 8, versículo 7 y versículo 8, voy a leer para que lo escuchen. Dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme el pan necesario. No sea que me sacíe y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y bueno, este proverbio a mí me fascina porque prácticamente habla de las dos partes, habla de los dos extremos, tanto del pobre y las razones por las cuales el pobre se aparta de Dios,
y del rico y las razones por las cuales el rico o el que es pudiente económicamente se aparta de Dios. Y la sabiduría del proverbista, pues al pedirle a Dios que lo sostenga del pan necesario. Entonces, es un fenómeno que por lo menos aquí en Venezuela estamos enfrentando mucho, que mucha gente se está acercando a Dios, buscando a Dios por la situación económica, y es algo que nosotros estamos tratando de evitar, porque la situación económica difícil no es un motivo para nosotros acercarnos a Dios, porque Dios no nos promete esas cosas. Las promesas de Dios y la esperanza de Dios está basado en otro aspecto, en otro término espiritual y no material. Entonces, para nosotros es una situación bien compleja, porque la gente confunde una cosa con la otra. No debemos buscar a Dios porque tenemos necesidad material, económica, etcétera, etcétera, sino porque tenemos hambre de Dios, necesidad de Dios. Y es algo que tiene también que ver, ya para terminar mi comentario, con el momento en el que nos acercamos a Dios. Hay gente que se acerca a Dios y que se bautiza, inclusive que se mojan, que se zambullen en el agua sin tener pobreza espiritual, sin tener esa humildad, sin tener sin reconocer que están mal delante de Dios, porque el pobre espiritualmente es el que reconoce que está mal delante de Dios, que no está bien delante de Dios, pero el que no, es todo lo contrario. Mucha gente se acerca a Dios creyendo que es bien, que es buena persona, que es buen padre, que es buen comerciante o que es buen hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente se acerca a Cristo y permanece tiempo en Cristo, inclusive sin tener pobreza espiritual en su corazón, sin tener humildad en su corazón. Y pues ahí obviamente la obra de Dios no se manifiesta. ¿Okay? Solamente eso, hermano querido, quería compartir. Sí, ciertamente. Es que la dependencia de Dios no es para ser sustentado físicamente. O sea, tú no buscas a Dios para que Dios te dé comida o comida material. Esa no es la razón por la que debemos buscar a Dios. El verdadero pobre en espíritu es el que busca a Dios porque necesita a Dios, necesita espiritualmente a Dios porque reconoce que ha faltado, que es pecador y que el único que lo puede limpiar es Dios, el único que lo puede perdonar es Dios. Reconoce que no ha hecho la voluntad de Dios, que ha ofendido a su Creador, que ha crucificado a Cristo, que ha crucificado al Hijo de Dios con sus pecados. Y es algo que nosotros omitimos muchas veces cuando predicamos el Evangelio por la necesidad de repente de llenar un local o qué sé yo, pues de tener una membresía numerosa. X o Y, o sea, siempre tenemos que procurar presentar el Evangelio claramente. Las personas que siguen a Cristo es porque están arrepentidas, porque reconocen que han ofendido a Dios, que no han estado haciendo las cosas bien delante de Dios. Eso es pobreza espiritual. Y necesito comenzar a depender de Él para dejar de depender de mí, porque he vivido toda la vida dependiendo de mí sin depender de Él. Eso yo lo entiendo de ese modo. Ahora, es así. Ahora, los ricos también pueden ser pobres espiritualmente. Los ricos, hablando ricos materialmente, también pueden ser pobres espiritualmente. Por el hecho de ser rico no significa que no vayas a heredar el reino de Dios. Porque si uno se pone a ver los ejemplos en la Biblia, los hombres de Abraham, empezando por Abraham, padre de la fe, él tuvo que separarse de Lot porque los pastores de uno y los pastores de otro tenían problemas. Tuvieron que agarrar un territorio, el otro, que Lot agarró el territorio de las llanuras de Sodoma y Gomorra. Tenía mucho ganado, eran personas que tenían, no vamos a decir dinero, pero por lo menos tenían comodidades. Vemos a Job. Job era un hombre que Dios lo utilizó como ejemplo ante Satanás, hombre de fe, hombre temeroso de Dios. Y Job era una persona que tenía dinero, tenía posesiones materiales, pero era una persona humilde espiritualmente, porque su dependencia era de Dios. Él oraba no solamente por él, sino que oraba hasta por los hijos. No vaya a ser que mis hijos hayan pecado. Y él siempre oraba por sus hijos. Era una persona que dependía de Dios a pesar de que tenía bienes materiales, que tenía comodidad en el mundo, tenía comodidades. Y ahí lo demostró cuando perdió todo. Él siguió dependiendo de Dios. Y la verdadera humildad espiritual está ahí. Cuando tú sabes que tu fe en Dios no depende de lo que tú tengas materialmente,
sino de tu dependencia de Dios, de que tú quieres estar con Dios, de que tú quieras hacer la voluntad de Dios, de que tú amas a Dios y quieres estar con Dios en cualquiera sea la situación que estés viviendo y tú quieres estar con Dios. Esa es la verdadera razón por la que debemos ser parte del pueblo de Dios, porque amamos a Dios. Porque como estudié, yo creo que ya lo comenté también una vez, escuché un estudio de un hermano de Colombia, que él decía, ¿por qué nos hicimos cristianos? O sea, ¿por qué cuando a mí me predican yo decido bautizarme? ¿Cuál es la razón por la que yo decido bautizarme? ¿Para ir al cielo o para no ir al infierno? ¿Cuál es la razón? Él decía, las dos están mal. Tú no debes bautizarte porque quieres ir al cielo, ni tampoco debes bautizarte porque no quieres ir al infierno, porque te bautizas por el premio o para evitar el castigo. Porque es como cuando uno tiene un hijo y el hijo, uno le dice, mira, si me obedeces te voy a dar una bicicleta, y si no me obedeces te voy a dar unos correazos, te voy a pegar. ¿Por qué el hijo obedece al papá? ¿Porque le va a dar una bicicleta o porque ama al papá? ¿O porque quiere evitar los correazos? O sea, nosotros, ¿por qué nos hacemos cristianos? Porque amamos a Dios, porque yo quiero estar con Dios cualquier sea la situación. Si Jesús estuvo en un desierto 40 días ayunando y ahí debo estar con Él, yo quiero estar ahí con Él, no importa, porque yo amo a Jesús, yo amo a Dios y yo quiero estar con Él cualquier sea la situación que yo esté viviendo. Es el verdadero pobreza espiritual. Cuando yo estoy con Dios, no porque Dios me ofrece que voy a estar en el cielo, no porque Dios me dice que voy a evitar el castigo del infierno, sino porque amo a Dios por lo que ha hecho por mí, por el sacrificio que hizo Jesucristo, el gran amor que ha demostrado por mí, y yo amo a Dios de esa manera, y yo quiero estar con Él cualquier sea la situación, cualquier sea el sitio donde me ponga, pero yo quiero estar con Él. Esa es la razón. Entonces, Job lo hizo de esa manera. Job siguió siendo fiel a Dios a pesar de que perdió todo, porque él amaba a Dios, era amor a Dios, él amaba a Dios de verdad, es el verdadero amor a Dios. Cuando hasta la misma esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Imagínense. O sea, y él nunca renegó de Dios. Él maldijo el día que nació y todas las cosas, pero de Dios nunca habló mal. O sea, él nunca le echó la culpa a Dios. Ni por miedo, ni por interés, sino por amor solamente. Y la predicación nuestra tiene que estar basada en eso, en el amor a Dios, lo que ha hecho Dios por nosotros. Porque mucha gente se bautiza, es cuando una persona está por morirse y tú le dices, si no te bautizas te vas para el infierno. ¿Qué hace la persona? Amor se bautiza, ¿verdad? ¿Pero por qué se está bautizando? Porque no quiere ir para el infierno simplemente. Ahora, realmente ama a Dios, tiene fe de verdad. Ahí está el detalle Y por eso que tú dices, hay muchos que se bautizan, pero realmente son humildes en espíritu, realmente dependen de Dios, realmente tienen esa dependencia, aman a Dios. Entonces el evangelio del terror, muchos predican el evangelio del terror. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo, te dice. Entonces, ¿tú quieres ser hijo del diablo o hijo de Dios? Entonces, son maneras de predicar que creo que no son correctas, no está bien. Tenemos que enamorar a la gente de Dios, no asustar a la gente para que vayan y hagan o se bauticen, porque mediante el miedo también mucha gente se bautiza y eso no es la manera correcta de predicar el evangelio. Tenemos que predicar un evangelio de amor a Dios. ¿Alguien más quiere comentar sobre este versículo? Ya llevamos ¿cuánto? 8:50 ya. Faltan 10 minutos para ya casi una hora hablando un solo versículo. Varón. Seguimos. Ok, continuamos con el 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Qué es hambre? ¿De qué hambre está hablando Lucas o Jesucristo, que es el que está predicando este mensaje? ¿De qué hambre está hablando Jesús? ¿Por qué algunos iban a llorar? Fíjate, si nos vamos a Mateo capítulo 5 nuevamente, Jesucristo, aquí Mateo lo aclara un poquito más. El versículo 6 de Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí Mateo lo aclara un poquito más de qué hambre está hablando Jesucristo. Y está hablando de justicia. Tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es hambre y sed de justicia? Me gustaría su opinión. ¿Qué es hambre y sed de justicia?
los que tienen hambre, porque serán saciados. ¿De qué justicia vamos a ser Hermano querido. saciados? Dígame, hermano querido. Hermano querido, hambre y sed de justicia, yo lo entiendo, o sea, como la necesidad de querer hacer las cosas como Dios las ha establecido, o sea, de hacer las cosas como Dios las ha establecido para la humanidad, para el hombre, según su propósito. O sea, esa necesidad de estar bien con Dios, según su ley, según sus ordenanzas, según sus promesas, según el motivo para el que nos creó, sed de justicia. ¿Okay? Y bueno, llevándolo más espiritualmente, o sea, la justicia de Dios revelada, pues en este caso, en el Evangelio de Cristo. ¿Verdad? Pero la justicia, yo entiendo en este contexto, es querer hacer las cosas tal cual como Dios las establece, como Dios quiere que se hagan. Una gran necesidad de obedecer a Dios en las cosas que Él dice. Pero fíjate que él habla de que seréis saciados. ¿En qué momento vamos a ser saciados? Porque si hablamos de que el hambre que podamos tener es de que se hagan las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿en qué momento vamos a ser saciados? ¿O de qué manera vamos a ser saciados? Es importante también saberlo, porque seréis saciados, y está hablando en futuro, seréis saciados. Bueno, dos probabilidades. Tal vez en el momento en que lo obedeces y hacer las cosas como Dios dice, o probablemente en el futuro, como dice el versículo 11 y 12 de Mateo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón será grande en los cielos. Probablemente saciados en el momento ahorita o saciados en el futuro cuando nos vayamos con el Señor. Esa es la pregunta. En este caso, o tal vez ambos casos. Dicen los demás. Ahora, hambre es una necesidad, ¿verdad? El hambre es cuando tenemos necesidad de comida. Entonces es como una necesidad que uno tiene de ¿qué? De cumplir con la voluntad de Dios. Es una necesidad que uno tiene. O sea, no es que lo haces por obligación. Fíjate que no es una obligación. Es una necesidad. Ya cumplir, hacer la voluntad de Dios es una necesidad que deberíamos tener todos nosotros. ¿En qué momento somos saciados de esa necesidad del hambre de justicia, de esa justicia? ¿En qué momento somos saciados? ¿Será cuando es la culminación de todo? Cuando como dices tú, cuando estemos en el cielo. Cuando por haber hecho la voluntad de Dios, vamos a tener esa recompensa de estar con Dios eternamente en los cielos. ¿O tiene que ver con la cruz de Cristo? Cuando Jesucristo muere en la cruz, Él cumple con la justicia de Dios, porque sabemos que todos somos pecadores. El pecado tenía que ser pagado de alguna manera, y Dios, para no castigarnos a nosotros, por su misericordia, castigó el pecado en su Hijo. O sea, la justicia de Dios se cumplió en Jesucristo, porque Dios es justo, pero misericordioso, y por su misericordia nos regaló la salvación, que es la gracia. O sea, Él tenía que pagar el pecado, porque si Dios nos hubiera perdonado siendo culpables, dejaría de ser justo. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Él siempre va a predicar la justicia. Dime, Alejandro. Yo me voy a ir a un pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 4, 6. Con la mujer samaritana. Y Jesús habla de una comida maravillosa en este pasaje. El versículo 34, Juan 4, 34, con la samaritana, dice: Jesús les explica: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió y a terminar su obra. Yo creo que en ese pasaje Jesús nos está dando a entender que esa hambre de justicia, esa hambre que sentimos nosotros o que busca el hombre o la mujer de Dios, es tener la palabra de Dios con nosotros, y el verbo, que es la palabra, se hizo carne y habitó con nosotros. Creo que ellos en parte fueron saciados. Me acuerdo de el estudio de Pedro, primera de Pedro, Agustín, cuando dice que la escritura no estaba completa, pero ahora sí Pedro afirma que la tiene entera. Y, o sea, es como yo me voy hacia a la palabra, es mi comentario. ¿Sí, hermano Cristian? Sí, me parece muy buenas los dos puntos que da el hermano Pedro, porque creo que de eso tiene que ver. Creo que son dos buenas posturas. Serían y serán. Serán saciados en el presente y serán, porque pertenecen al reino. A estas bienaventuranzas también se les ha llamado las características de los ciudadanos del reino.
Entonces está hablando de las características de los hijos de Dios. Son pobres en espíritu, son temerosos de Dios, son dependientes de Él y viven y hacen lo recto delante de Dios. Tienen hambre y sed de justicia. Y esa hambre y sed de justicia se va llenando conforme tú entiendes el evangelio en tu vida. Conforme Cristo va gobernando tu vida, entiendes que tienes que hacer lo recto y lo bueno delante de Dios. Dar, como normalmente hoy define el diccionario justo, dar a quien lo que merece, ¿no? Le das a Dios lo que se merece, tu justicia se está saciando, tu hambre y sed de justicia. Ahora, por otro lado, hablando en el contexto en el que estamos, pues los judíos estaban bajo la opresión romana. Sin duda ellos tendrían hambre y sed de justicia. Ellos esperaban a un Mesías libertador físicamente del imperio romano y poner a Israel como cabeza de los montes, como decían las profecías. Sin duda tenían hambre y sed de justicia, de que Dios gobernara en ese mundo presente. Pero les dice más abajito en el verso 23, ahí mismo en Lucas, gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces tal vez el énfasis principal de la plenitud de la justicia. En este mundo podemos tener justicia, pero la plenitud de la justicia será en el reino de los cielos. Por eso es las características de los ciudadanos del reino. Donde Dios gobierna tu vida, aquí va a haber justicia. Tú vas a vivir en justicia porque tú harás lo bueno y lo recto delante de Dios, pero también habrá una justicia plena allá en el cielo, allá en la presencia de Dios. Y me recuerda ya por último, el quinto sello creo es donde están las almas bajo el altar clamando por justicia. Y dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Yo así defino mi ser justicia. ¿Hasta cuándo, Señor? Las almas bajo el altar dicen, ¿hasta cuándo no venga la sangre de tus santos? De aquellos que la sangre se ha derramado de los santos, ¿hasta cuándo? Eso es hambre y sed de justicia. Quiero la justicia. Y sí la tenemos cuando somos ciudadanos del reino, cuando Dios gobierna nuestra vida y justicia. Pero la justicia plena, cuando nuestro galardón sea, cuando estemos en el cielo y recibamos el galardón. Ese es el comentario. Fíjense que el versículo habla en, dime, Pedro. Ok. Él habla en presente y en futuro. Fíjense, el versículo 20 dice, bienaventurados los que ahora, en ese momento, tienen hambre. Porque seréis saciados. O sea, futuro, seréis saciados. Ellos tenían hambre en ese momento. ¿Quién eran los que tenían hambre? Los que eran pobres en espíritu. Eran los que tenían hambre, y como decía Mateo, y sed de justicia, porque seréis saciados. Jesucristo venía con una misión. O sea, ellos, ¿qué querían, qué quieren los pobres en espíritu? ¿Cuál es el pensamiento de los que son pobres en espíritu? Ellos dependen de Dios y quieren hacer la voluntad de Dios. Ese es su deseo. Ahora, ¿cuántos de ellos podían cumplir al 100% la voluntad de Dios? ¿Cuántos podían justificarse a sí mismos haciendo la voluntad de Dios? Porque hasta ese momento ellos tenían la ley. Ellos todavía no estaban bajo el nuevo pacto. Todavía estaban bajo la ley. Y ellos, aunque trataran de hacerla cumplir con la justicia de Dios, que era cumplir con la ley, para ellos iba a ser imposible. Pero dice Jesucristo, pero seréis saciados. ¿En qué momento iban a ser saciados? En mi opinión, no sé. Es lo que yo veo acá. Cuando Jesucristo los justificara. ¿En qué momento nos saciamos nosotros de esa justicia? Cuando Jesucristo nos justifica, porque por nuestra propia cuenta no nos podíamos justificar para con Dios. Porque por la ley, como decía Romanos, nadie se justifica para con Dios. Gálatas, porque por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos, sí, decía eso. Entonces, ¿en qué momento somos saciados? Cuando Jesucristo cumple con la justicia y nos da esa justicia a nosotros. Nosotros adquirimos esa justicia de Dios. Dime, Pedro. Hermano querido, partiendo de ese comentario de Romanos capítulo 5 que está haciendo, de la justificación, yo creo que somos saciados, hermanos, cuando, bueno, como está diciendo usted, pues cuando nos acercamos a Jesucristo, que, o sea, después la justicia de Dios en nosotros, y tenemos paz para con Dios. O sea, cuando uno sabe realmente que ya está bien con Dios, que ya Dios me recibe, que ya me puedo acercar a Él, que me ha perdonado, que hay paz entre Él y yo. O sea, cuando yo tengo paz y certeza en eso, o sea, ya en ese momento ya yo estoy saciado, Tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, el hecho de yo saber que estoy bien con Dios le da verdadero sentido a mi vida, que estoy en paz con Dios. Y me gusta mucho Juan capítulo 6, hermano, cuando dice el Señor Jesucristo, cuando se compara con el pan de vida,
en el 6:35, dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quien se alimenta de Jesús, quien se sacia de Jesús, siempre estará saciado. Y el Salmo 23 es un ejemplo de alguien que es pobre en espíritu, de alguien que está hambriento de Dios y de alguien que se sacia de Dios. Confortará mi alma, o sea, nada me faltará. Dedicados pastos, buena comida, buena bebida, buena protección. O sea, el Salmo 23 es un reflejo de esto también. Solamente eso, ¿no? Gracias, hermano. Agustín. Bueno, Dime, Alejandro. Ya te doy el paso, hermanito Cristian. Voy a citar un texto, primera de Samuel 23, ya lo estudiamos, es que me gusta mucho. Y Jehová pague a cada uno con su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Dios. O sea, fíjate cómo David dice que cada quien pague a Dios con justicia. ¿Y con qué nos ha pagado Jesucristo? Con una justicia enorme y perfecta, gracias a Dios. Hermanito Cristian. sí, ahí nada más un comentario en Hebreos 5:13, dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Entonces también la palabra es justicia. El que tiene hambre y sed de justicia, también podría ser, tiene hambre y sed de la palabra de Dios, de la palabra que nos llevará a la vida. Dice ahí, ¿no? La palabra de justicia, la palabra también trae justicia. Entonces podría ser, hay muchos aspectos de la justicia, ¿no? La justicia que ellos esperaban humanamente hablando, la justicia de dar a los enemigos su merecido que lastiman a la iglesia o a los siervos de Dios, y la justicia que es la palabra es justicia. Y los que tienen hambre y sed de justicia, o como una aplicación sería muy buena. El cristiano, el ciudadano en el reino, siempre debe tener hambre y sed de la palabra, siempre. Nunca va a llegar el momento en el que un hijo de Dios diga, estoy saciado de la palabra, ya no necesito más. Siempre necesitamos tener sed espiritual, la sed de un alma que está satisfecha, pero sigue queriendo más. Ese es el hambre y sed de justicia también, como una aplicación, hablando de la palabra, ¿no? Hebreos 5:13. Correcto, hermano, gracias. Amén. Bien, ¿alguien más quiere? Diga, hermana Nelly. Yo también le veo bien interesante este versículo que dice, tenéis sed, a ver, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, eso, tenéis hambre y porque seréis saciados. Me regreso atrás al Antiguo Testamento en Nehemías, cuando Esdras les leía en el versículo 8 de Nehemías el libro de Moisés al pueblo, y el pueblo estaba tan atento que no les importaba el hambre, no les importaba la noche, no les importó nada, y ponían atención a la ley, al libro. ¿Por qué? Porque les interesaba y tenían ese amor de saber más de Dios. Esa es mi acotación. No sé si estoy mal, me corrigen, hermanitos. Está muy bien, hermana, gracias. Creo que es correcto su apreciación también. Porque hambre también puede ser hambre, porque lo que pasa es que Mateo habla de que es hambre de justicia. De justicia. O sea, porque uno siempre tiene que tener hambre y sed de conocer la palabra de Dios, o sea, hambre de conocer y aprender cada día más de la palabra de Dios. Eso siempre tenemos que tenerlo. Pero Mateo habla de justicia, hambre y sed de justicia, de justicia. Y la justicia tiene que ver con cumplir con la voluntad de Dios, o sea, cumplir con lo que Dios ordenaba. Sabemos que en ese momento estaban bajo el viejo pacto, o sea, ellos tenían que cumplir la ley, o sea, los apóstoles mismos en ese momento tenían que cumplir la ley. Y a lo mejor ellos, como amaban a Dios, como eran pobres en espíritu, su voluntad era hacer la voluntad de Dios, o sea, ¿su qué? Su deseo, exacto. Su deseo era hacer la voluntad de Dios. Ellos querían hacer la voluntad de Dios, pero no podían. No podían porque nadie podía cumplir la ley. Seguir a Jesús, seguir a Jesús. Lo que pasa es que... ¿Quién es justo? Justo es Jesús. Sí, pero y en ese momento dice, ellos... Dime, Fidel. Y él mismo dice en Juan 7, 37, dice, si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. Es una Por de eso es las que él habla cosas de que seréis saciados, porque el que va a saciarlos ya no era la ley. Ellos trataban y querían cumplir con Dios, hacer la voluntad de Dios. Y la manera que ellos tenían para hacer la voluntad de Dios en ese momento era guardar la ley. Ellos ni siquiera sabían todavía cómo que le habla iba a a la ser el Mesías. samaritana también. Sí, pero es que ellos todavía no entendían lo que iba a ser el Mesías todavía. Ellos ni por la cabeza les pasaba que él iba a morir por ellos, ni iba a derramar su sangre. O sea, eso no lo entendían ellos. Pero entonces la voluntad de ellos era hacer, o sea, el deseo de ellos era hacer la voluntad de Dios. Pero Jesús le dice, van a ser saciados. O sea, saciado es cuando tú estás más que lleno de comida y de bebida, pues estás repleto, pues ya no tienes hambre ni sed. Entonces Jesús los iba a saciar. Y sabemos cómo Jesús nos sació, estableciendo el nuevo pacto. Ya no es bajo un viejo pacto, que Pablo habla de que era un pacto de maldición, una ley de maldición, sino que ahora es un nuevo pacto, ¿verdad? Bajo la gracia de Dios, porque ya la justicia no dependería de nosotros, sino que dependía de Dios, dependía de Cristo, ¿verdad? Que fue el que pagó por nosotros en esa cruz del Calvario. Fuimos saciados, nos dieron más de lo que necesitábamos. O sea, Dios nos dio más de lo que necesitábamos. Cuando uno está saciado es porque comiste más y bebiste más de lo que necesitabas. Estás lleno, pues, estás completo. Así nos hizo Cristo, nos llenó. Claro, nosotros tenemos que seguir aprendiendo la palabra de Dios, tenemos que seguir conociendo a Dios y aprendiendo cada día más de Él y siendo fieles y hacer la voluntad de Dios, o sea, basado en lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Pero Cristo fue el que nos sació, nos llenó. No tenemos que esperar a llegar al cielo para estar saciados. Ya estamos saciados, porque somos parte del reino de Dios, parte de la iglesia. Cuando tú tienes hambre, ¿qué haces? ¿Cómo? Comes. Si es que tengo. Y cuando comenzamos nosotros a oír la palabra, esa comezón de oír, ¿okay? Eso me pasó a mí. Me dio comezón de oír y tuve hambre, hermano. Tuve hambre. Hambre de la palabra de Dios. Y de conocer y saber y ponerlo en práctica. Es que esa hambre nunca puede faltar. Esa hambre siempre tenemos que tenerla, porque no, es el día que que dejemos de tener hambre de la palabra de Dios, hermano, no todos tenemos hambre. No todos tenemos hambre, sino este Zoom no estuviese, o sea, estuviese completamente repleto. Hay mucha gente que no tiene hambre. Mucha gente que no tiene hambre de la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros inculcamos cuando predicamos. Y mucha gente ni siquiera tiene interés. Lo que pasa Entonces, es que, eso es una de las cosas que pasaban en aquel momento. Le dice Jesús por dónde le va a hablar a la gente. Le habla por donde más le interesa a las personas. Cuando dice el hambre, cuando habla de la sed. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que uno, como ser humano, necesita de su organismo. Ahora, espiritualmente, también lo necesitamos, hermano. También necesitamos comer, tenemos que alimentarnos espiritualmente. También tenemos que beber, tomar esa agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. Hermano Agustín. Dígame, hermano. Ya te doy el pasito, hermano Cristian. El mensaje está dirigido especialmente a los discípulos. Entonces, creo, lo estoy mirando desde este enfoque. El mensaje va dirigido a los apóstoles. Entonces, los apóstoles están recibiendo esa primera enseñanza de parte de Cristo. Pero luego más adelante, ya que ellos han meditado en esto, en Mateo 19, ellos se hacen una pregunta. ¿Qué van a recibir a cambio haber dejado todo por seguirte a ti? Y él les dice, en el 19:28, Jesús les contesta, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que me han sido mis seguidores, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, bienes, por causa de mí y de la justicia, recibirá 100 veces más y aún más la vida eterna. O sea, ellos están dejando todo por Cristo, pero Cristo lo va a recompensar. O sea, serán saciados, como dice el hermano Pedro, en el tiempo futuro también se aplicaría en este pasaje. Hermanito Cristian.
Sí, para cerrar el tema del hambre y la sed. Yo menciono 3 tipos de sed. Todos tienen sed. Todos tienen sed. No hay nadie que no tenga sed, pero son 3 tipos de sed. Le llamo sed de un alma seca, sed de un alma vacía y sed de un alma satisfecha. Sed de un alma vacía es el que tiene sed, pero no se ha dado cuenta que necesita tomar de esa agua de vida. Sed de un alma vacía. Sed de un alma seca es aquel que ya había sido saciado, pero deja de beber, se empieza a secar, se empieza a deteriorar espiritualmente. Y la sed de un alma satisfecha es ese que ya ha sido saciado y quiere más de Dios. Pero todos tenemos sed, todo el mundo tiene sed, pero es una sed de un alma vacía, sed de un alma seca o sed de un alma satisfecha. Y la que debemos de tener es de un alma satisfecha, que ya ha sido saciado, pero quiere más de Dios. Y sin duda esta primera lección para los discípulos sería excelente porque ellos iban iniciando el camino. Y creo que como buenos seguidores del Señor necesitamos saber cuáles son las características de aquellos que siguen al Señor. Pasan por momentos difíciles, lloran, pero reirán. Tienen sed, pero serán saciados. Son pobres, pero también son ricos. Entonces, sin duda, esa manera de ver la vida espiritual siendo tocados por Dios, la perspectiva es completamente diferente, ¿no? Hay unos que dejaron sus redes, unos dejaron sus trabajos y dejaron todo por el Señor. Y ciertamente, ¿no? Cuando el joven rico se fue y nosotros qué pues tendremos, dijeron los discípulos. Él dijo 100 veces más y la vida eterna, como decía el hermano. Entonces, sin duda, siempre hay recompensa por seguir al Señor. Y esta primera lección para los discípulos y para nosotros también es grande. Correcto. Amén, hermano. Pasa claro, una cosa es sed de justicia o hambre de justicia y otra cosa es hambre de conocer y saber cada día más de la palabra de Dios. Yo creo que aquí se separan, o sea, no está hablando de lo mismo. O sea, siempre tenemos que tener el hambre de conocer la palabra de Dios, pero ellos iban a ser saciados. O sea, el deseo de los apóstoles era hacer la voluntad de Dios. Ellos querían hacer la voluntad de Dios porque eran pobres en espíritu y querían hacer la voluntad de Dios. Ellos tenían hambre de hacer la voluntad de justicia, de cumplir con la justicia de Dios. Eso era el hambre que ellos tenían, la sed que ellos tenían era esa, de cumplir con la voluntad de Dios. Pero ellos van a ser saciados, serán saciados. O sea, ¿quién iba a saciar? Jesucristo mismo, porque era el que iba a cumplir con la justicia de Dios en la cruz, porque ellos mismos por sí solos no podían justificarse, como dice Romanos capítulo 3, ¿verdad? El apóstol Pablo cuando le habla de ellos, que por la ley es el conocimiento del pecado. O sea, nadie podía justificarse por la ley, porque por la ley simplemente era el conocimiento del pecado. O sea, la ley que te indicaba de que eras pecador. O sea, la ley sirvió para que te dieras cuenta de que eras pecador y que necesitabas un salvador. Y Jesucristo vino como el salvador a justificarnos, a saciarnos de esa justicia de Dios, porque es por él que somos saciados en la justicia de Dios. Y nosotros entramos en esa justicia en el momento que creemos en el Evangelio, creemos en Jesucristo, ¿verdad? Y nos bautizamos para morir con Cristo, morir con él en el bautismo, ¿verdad? En ese momento somos justificados también, pero por la justicia que ganó Jesucristo y no por nuestra propia justicia, la justicia de Dios. Por eso somos saciados, o sea, nos dio más de lo que merecíamos, más de lo que teníamos, más de lo que necesitábamos. Fue la justicia de Dios. Fuimos saciados. Bueno, pasando al otro parte del versículo. Hermano querido, tienes que irte. Dios te bendiga. Ya con esta última parte y terminamos. Tenemos un compromiso ahorita. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Amén, hermano. Está bien. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Los que ahora lloráis. ¿Por qué razón llorarían los pobres en espíritu? Porque estábamos hablando de los pobres en espíritu, hablando de los apóstoles. ¿Por qué razón ellos lloraban o tendrían que llorar? ¿Qué le acontecía a los que querían hacer la voluntad de Dios? O los que querían vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a las ordenanzas de Dios. ¿Cuál era el problema que podían tener ellos para que estuvieran llorando? Fíjense, vamos a ver cómo lo dice Mateo. Mateo capítulo 5. Dice versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lucas dice, bienaventurados que ahora lloráis, porque reiréis. Mateo dice, recibirán consolación. Lucas dice, reiréis, o sea, te alegrarás. ¿En qué momento te alegras? O sea, ¿en qué momento vas a tener alegría? Porque habla en futuro también, no hablen presente. Ellos estaban llorando ahora,
pero reirían o serían consolados después. ¿En qué momento serían consolados? O sea, ¿por qué lloran ahora? ¿Por qué razón una persona que quiera hacer la voluntad de Dios se sentiría triste? ¿Cuál sería la razón? Dime, Alejandro. En ese momento, o sea, lo veo desde este punto de vista. Jesús no ha terminado su obra en la tierra. El evangelio no se ha cumplido en su totalidad. Ya llegó el verbo al mundo, se hizo carne, habitó entre nosotros. Ahora falta que se crucifique. Entonces, bueno, ahora mismo lloran porque no tienen una esperanza, no tienen gracia de regalo de Dios, ni tienen esperanza ni vida eterna, pero van a reír porque yo me voy a crucificar y al tercer día me levantaré entre los muertos y eso los hará salvo a ustedes y a todas las naciones que crean en mí. Entonces ese es el momento del gozo y la alegría del cristiano. Amén. ¿Qué hizo Pedro en el momento que Jesús lo llama, cuando le dice lanza la red y recogen pescado que llenan 2 barcas? ¿Qué hace Pedro en el momento que reconoce quién es Jesús? ¿Qué le dice Pedro a Jesús en ese momento? Cae de rodillas y le dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Eso es lo que le dice Pedro a Jesús, ¿verdad? Y es cuando Jesús lo llama y le dice, mira, ahora te voy a hacer pescador de hombres. O sea, ya no vas a pescar peces, sino hombres. ¿Por qué llorarían entonces ellos? O sea, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si tú como cristiano, tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú deseas hacer la voluntad de Dios, tú eres pobre en espíritu, pero deseas hacer la voluntad de Dios. Pero como dice el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, él decía que, o dice que el que dice que no ha pecado, le hace a él mentiroso. ¿Cómo se siente una persona que desea hacer la voluntad de Dios, pero le falla a Dios? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sintió Pedro cuando negó a Jesucristo? ¿Qué hizo? Lloró amargamente. Lloró amargamente. Lloró amargamente. O sea, porque nuestra condición humana no nos permite cumplir con lo que Dios desea. Es imposible para nosotros hacer o cumplir al 100% con la voluntad de Dios, porque humanamente, por nuestra condición pecadora, nuestra condición humana, nos imposibilita eso. Y el apóstol Juan dice, mira, el que dice que no ha pecado le hace al mentiroso. O sea, no digas que no has pecado. Todos, absolutamente todos cometemos pecado. Todos le fallamos a Dios. Y cuando yo le fallo a Dios, a mí lo que me provoca es ponerme a llorar. O sea, me entristece. Me entristece porque amo a Dios, pero peco, pero le fallo a Dios. Y cuando yo le fallo a Dios, yo me siento muy mal. Es lo que yo entiendo en este versículo. Pero reiréis o serás consolados. ¿Quién nos va a hacer reír? ¿Quién nos va a consolar? Fíjense que aquí estamos hablando de antes de que Jesucristo fuera a la cruz. Aquí estamos hablando ya todavía estaban bajo la ley, tenían que cumplir los preceptos establecidos por Moisés, tenían que cumplir la ley, tenían que sujetarse a la ley de Dios, a la ley de Moisés. Jesús todavía no había sido crucificado, pero era en el futuro. Fíjense que lo habla del futuro. Reiréis. ¿En qué momento vamos a reír? ¿En qué momento nos vamos a sentir alegres? Cuando yo sé que Dios me justifica, que vino Jesucristo, el Mesías, a salvarme, y que ese Salvador es el que me justifica. Te digo que esa sangre de Cristo es la que me limpia, no por mis propios méritos. Porque cuando yo me fijo solamente en mis méritos, yo me siento triste porque yo no tengo un mérito para ir para el cielo. Pero por Jesucristo obtuve esos méritos. Él pagó por mí. Y eso me hace ¿qué? Sentirme ¿cómo? Sentirme bien. A pesar de que fallo, a pesar de que peco, yo me siento bien porque Jesucristo pagó por mí. Mi condición es pecadora, pero Jesucristo vino a salvarme. Por eso es nuestro Salvador. Y con su sangre nos limpió. Y por sus méritos es que nosotros podemos tener paz para con Dios, por los méritos de Cristo, no los nuestros. ¿Algún otro comentario? O alguno, no sé si lo quieren ver de otra manera o lo ven de otra manera. Es la manera como yo lo veo, ¿no? Porque si nos vamos a Juan capítulo 16, versículo 33, Jesucristo le decía a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. O sea, en el mundo siempre vamos a tener aflicción, pero la aflicción no solamente la tienen los cristianos, no tienen solamente los que siguen a Dios, todo el mundo tiene aflicción. Entonces no creo que tenga que ver con la aflicción del mundo la que nos hacía llorar. El verdadero lloro, la verdadera tristeza de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, es cuando le falla a Dios. Es cuando le fallamos a Dios. Como Pedro. Pedro, cuando se dio cuenta que le falló a Jesucristo, lloró amargamente. Él lloró amargamente, se sentía muy mal, o sea, por haberle fallado a Jesús.
Y esa es la verdadera tristeza, pienso yo, para un cristiano, para un seguidor, alguien que hace la voluntad de Dios, la verdadera razón por la que nos podemos sentir tristes y por la que podemos sentirnos acongojados y llorar hasta llorar, como hizo Pedro. Y no será que cuando hablan... La hermana Marlene va a hacer un comentario. No, y no será que cuando dicen, dichosos ustedes que ahora lloran, ahora lloran porque ellos iban a pasar muchos problemas, porque iban a ser precisamente perseguidos y maltratados y una cantidad de cosas. Pero en Apocalipsis 7, 17 dice, porque el Cordero está en medio del trono, será su pastor y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Entonces, ese es la risa que van a tener, porque van a sufrir mientras estén repartiendo la palabra de Dios y van a estar encarcelados, van a sufrir muchas penalidades, pero ese llanto se va a convertir en risa porque su galardón va a ser en los cielos, va a ser enjuagada toda lágrima y todo. Puede ser. Lo que pasa es que no todo el mundo, no todos los cristianos sufren, o sea, por lo menos esto se escribió no solamente para el primer siglo, se escribió también para nosotros, para la iglesia. Y ahí de repente hay muchos hermanos hoy en día que no, o creo que ninguno de nosotros tenemos el mismo sufrimiento que tuvieron los primeros cristianos, que muchos murieron de maneras terribles, ¿no? Pero sabemos que el verdadero consuelo del cristiano está en el cielo. O sea, cuando estemos en la presencia de Dios se acabarán todos los sufrimientos del mundo. Y en el mundo, como decía Juan capítulo 16, versículo 23, en el mundo vamos a tener siempre aflicción. Pero sufrimos porque muchas veces cuando decimos la palabra de Dios o transmitimos la palabra de Dios a alguien, muchas veces, bueno, en el caso mío, yo a veces me siento triste cuando veo que no me hacen caso, o simplemente me toman como si estuviera loca, qué sé yo, entonces uno se siente como triste. Sí, hermanito Cristian. Hermanito Cristian. Y luego, así Daniel, luego Daniel. Sí, dos pasajes, uno con lo que usted menciona, hermano, que la única llanto que podría tener pues por arrepentimiento, 2 de Corintios 7:10, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, claro que muchas veces lloramos por arrepentimiento, porque queremos estar bien con Dios y la palabra produce eso, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, pero es para salvación. O sea, si hay un propósito del sufrimiento, del llanto, y es el arrepentimiento sincero y cambio de vida, ¿no? Y el otro, como decía la hermana, tenía ese pasaje en mente, pero en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y es interesante ver que allá en el cielo no hay llanto, pero aquí en la tierra sí vamos a llorar. Allá en el cielo no hay muerte, pero aquí vamos a morir. Allá en el cielo no hay clamor, pero aquí sí. Allá en el cielo no hay dolor, pero aquí sí. Entonces, esas situaciones de la pobreza, del hambre de justicia, del llorar, del que seamos vituperados, que nos aborrezcan, que digan toda clase de males de nosotros mintiendo, es normal porque estamos en este mundo. Tenemos que llorar aquí para reír allá. Tenemos que sufrir aquí para ser alegres allá en la presencia de Dios. Entonces, es bien interesante ver que es parte de la vida en este mundo, llorar, sufrir, morir, clamar, sentir dolor, pero allá en el cielo ya no. Y eso es nuestro gozo. Que si hacemos la voluntad de Dios, seremos tocados por Dios. Lo somos ya aquí, porque estamos bajo el reino de Dios, bajo la autoridad de Dios, pero también lo seremos allá en su totalidad. Entonces eso es un gran aliento, hermano. Sí, hermanito Daniel. No, olvídalo, se me fue la idea. ¿Algo más, Agustín? No, yo creo que ya son casi las 9:30 aquí, allá son las 10:30 en España. Yo creo que podemos dejarlo para mañana, continuar entonces con el versículo 22.